Bienvenidos todos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy y bueno, compartir con todos ustedes el enorme gusto que tenemos y el honor de que esté con nosotros la doctora Paulina Rivero Weber. Ella es profesora del Colegio de Filosofía y es coordinadora del Programa Universitario de Bioética. Sus líneas de investigación han sido la ética y la bioética. Es especialista en la obra de Spinoza, de Nietzsche, de Heidegger y el pensamiento taoísta. Ha trabajado temas contemporáneos de bioética, tales como el estatus ontológico de la vida animal, del embrión y problemas límite como la eutanasia y el aborto. Pues damos una agradecidísima bienvenida a la doctora Paulina Rivero y pues muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Gracias a ti por invitarme. Gracias por ti por invitarme. No, bueno, empiezo bien. Pues bueno, yo los saludo. Qué bueno que no supe que era un curso de GAPA, porque la verdad es que sí me había puesto un poco más nerviosa de lo usual. Pero pues miren, yo les voy a platicar de lo que de que quiero hablar con ustedes. Pero bueno, primero que nada, gracias, Julieta, por considerarme. Tus cursos siempre me parecen súper motivadores y dan el chance de pensar el fenómeno religioso, que es un fenómeno apasionante. Yo, en la plática, si ustedes la vieron anunciada, originalmente se llamaba Bioética y Ecología, hacia una religión no teísta. Pero lo que pasa es que de esto yo quería hablar, pero cuando empecé a prepararlo me di cuenta de que el título no me gustaba tanto. Yo prefiero bioética y ecología hacia una religiosidad no teísta. ¿Por qué? Porque religión apela más a algo institucionalizado, ¿no? Una religión institucionalizada. Entonces yo no estoy pensando en una religión, sino en la religiosidad, en la capacidad del ser humano de, ahorita vamos a ver en qué sentido lo entiendo, de religarse, de formar comunidad. No tanto como algo instituido, no en una nueva iglesia o en la nueva iglesia con mayúsculas, para nada, ¿no? Yo más bien estoy pensando como una posibilidad humana, como una actitud que podemos tomar. Y bueno, pues yo tengo el vicio, pues, de ir a las etimologías de las palabras y pues ustedes son profesores y a lo mejor por ahí hay alguien de letras clásicas, pues la etimología de la palabra religión en cuanto a religare, pues ha sido muy, muy cuestionada, ¿no? Ya hace algunos años se insistía mucho en que religión era religar y venía de religare. Y bueno, pues hoy esta etimología ha sido muy cuestionada. Eh, en la medida en que es realidad, en la medida en que es cuestionada, perdón, su relación con religo, atar, ligar, religar, ¿no? Sería el prefijo re y el verbo que vendría de religar, ligare. Ya que han sido cuestionadas, pues preferiría irme a la etimología que se considera más aceptable, que es vendría del latín religio, religionis, escrúpulo, religión, comunidad. Y aquí es donde yo me detengo en la idea de comunidad, porque la idea de comunidad ya contiene el elemento que a mí me interesaba, que yo antes usaba como religar, ¿no? Hasta que alguien que sabía más que yo me hizo notar que era una deducción cuestionable. Entonces, creo que la sola idea de religio como comunidad, o religio como comunidad, no sé cómo se pronuncia en latín,
como comunidad, está esto que me interesa, que es la comunidad es ya algo que es ya un conjunto de personas que están ligadas por algo que les es común, por eso se llama comunidad, ¿no? Entonces, yo quiero pensar la religiosidad como la posibilidad de que una comunidad se ligue no por una idea de un Dios superior, sino por una idea inmanente, o sea, no por una idea trascendental al mundo de Dios o la vida después de la muerte, ¿no? Sino por una idea inmanentista, o sea, que permanezca en este mundo en el que estamos, que no tengamos necesidad de apelar a un mundo diferente que bien puede existir o no existir, como diría Sócrates, pues finalmente de eso no sabemos nada. Nadie ha muerto para luego decirnos, ay, pues fíjense que sí existe, ¿no? Bueno, la fundadora de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, diría que sí, pero nuevamente donde nos falla la cuestión de la vida después de la existencia de la vida después de la muerte, pues es en las evidencias. No hay una evidencia, no hay un hecho que sea constatable, que nos permita asegurar esta idea. Entonces, por eso me interesa quedarme en la inmanencia, en el mundo en que todos vivimos y compartimos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa pensar con ustedes? Me interesa pensar la posibilidad de que una comunidad no ligada por la idea de Dios, sino ligada por alguna idea inmanentista, eh, se, se pudiera gestar sobre esto una religiosidad diferente. Ahora, ¿por qué insisto en la ausencia de Dios? No porque esté yo negando en particular algún dios o todos los dioses, sino porque lo que a la bioética le interesa es lograr acuerdos. Porque lo que la bioética pretende, esto lo vamos a ver en un momento, es finalmente salvar al planeta, y para eso tenemos que lograr acuerdos no solo con el vecino, sino a nivel global. Y los dioses en el mundo son muchos y muy variados y responden a costumbres sociales muy diversas que no siempre coinciden. Entonces, claro, ustedes me podrían decir, bueno, pero esto no debería de ser un problema porque pues con respetar las diversas costumbres y los diversos dioses basta. Pero el problema que yo veo es que junto con la idea de Dios viene la idea de su omnipotencia y la idea de su ser absoluto, ¿sí? Y con esto la idea de la verdad absoluta. Y con esto la idea de que es necesario que los demás vean la verdad absoluta que uno ha visto, y entonces vienen las guerras o las imposiciones, las evangelizaciones, las inquisiciones, los desacuerdos. Entonces, yo quiero pensar la posibilidad de una religiosidad no teísta, porque esto facilitaría para la bioética el llegar a acuerdos, ¿sí? Esto es, y aquí entramos pues a qué es la bioética. La bioética lo que busca son acuerdos para salvaguardar la vida en el planeta, no la vida humana, no la vida animal, no la vida vegetal, no la vida en alguna de sus manifestaciones particulares, sino en sí salvar la vida en el planeta. Entonces, de ahí que los que hacemos bioética insistimos mucho en que es necesario que la bioética sea laica. Y que si no es laica, bueno, esto yo lo he enfatizado de manera incluso un poco salvaje. Yo llego a decir, si la bioética no es laica, no es bioética. Es moral o la justificación de yo no sé qué ideas, pero la bioética tiene que ser laica. Y aquí, preparando clase para ustedes, pues yo llegué a la pregunta de qué tan factible podría ser tener una religiosidad no teísta y laica.
Y si esto no fuera factible, mi sola idea, la propuesta que yo le hice a Julieta para dar esta clase, se vendría abajo. Y dije, bueno, pues vamos a andar el camino, no se pierde nada. Si sobre el camino se viene abajo, vamos a aprender cosas nuevas. Entonces, yo quisiera partir de la diferencia entre una religiosidad no teísta y una religiosidad laica, porque la bioética tiene que ser laica. De hecho, la bioética no necesariamente tiene que ser no teísta. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué sería una religiosidad no teísta? Una religiosidad no teísta, bueno, está muy claro, es una religiosidad sin Dios, ¿no? La posibilidad de ser religiosos sin Dios, sin la idea de un Dios. Yo me quiero preguntar si esto es posible y en qué medida esto sería conveniente para la bioética. Ahora, ¿qué entendemos por una religiosidad laica? Una religiosidad teísta, ya quedó clara, es una religiosidad sin Dios. ¿Qué sería una religiosidad laica? Esto ya es un poco más complejo, porque la idea de laico tiene una historia muy, muy curiosa, porque finalmente viene del griego laikos, que significa, bueno, que procede de Laos, o sea, está asociado a Laos, pueblo. Entonces, originalmente laico era una persona del pueblo que no era un sacerdote, ¿no? Y laicus pasó a significar en latín, pues simplemente aquel que no es un clérigo. Pero en los orígenes del cristianismo este concepto se emplea para designar en efecto a aquellos que no son parte del clero, pero estudian las escrituras o evangelizan a los paganos, a los así llamados paganos, pero no lo hacen como sacerdotes, sino como laicos. De hecho, todavía hay organizaciones hoy en día, como el Opus Dei, que usa esta expresión en ese sentido. El Opus Dei, yo esto lo sé porque en la facultad tuvimos una trabajadora que era del Opus Dei y estaba en mucho contacto con los profesores, era una persona muy amable y ella era del Opus Dei y era laica. Y a mí me parecía que era muy religiosa, entonces nunca entendía en qué sentido me decía que era laica. Y cuando me puse a estudiar la palabra me di cuenta que la están usando correctamente. Ella evangeliza como laica, como una gente del pueblo que no es un sacerdote, ¿no? Ellos se retoman este sentido que se le dio en el origen del cristianismo. Pero bueno, el concepto cambia y en el Renacimiento, más o menos hacia el siglo XVI, según dicen los grandes etimólogos, el término comienza a implicar la independencia no solo de la institución religiosa. O sea, yo, gente del pueblo, enseño la religión, aunque de manera independiente a la institución, sino comenzó a significar el que es capaz de pensar de manera independiente de cualquier institución, de cualquier creencia y de cualquier ideología de cuño religioso. Y ese es el significado actual de laico en el sentido filosófico. O sea, una religiosidad laica tendría que ser una religiosidad que pudiera pensar de manera independiente de cualquier institución, creencia, ahí vamos a tener un problema, o ideología de cuño religioso. Entonces, en bioética, cuando decimos que la bioética tiene que ser laica, no decimos que tenga que ser atea o no teísta, son dos cosas diferentes, muy diferentes, porque ser independiente de las creencias religiosas no quiere decir que no se tengan. O sea, puede haber gente dedicada a la bioética que crea que Jesús es hijo del Dios Padre y que el Dios Padre, para perdonarnos, lo mandó a que lo matáramos. Todas estas ideas del cristianismo. Puede haber una persona cristiana que tenga todas estas ideas, que crea en ellas, pero que haga bioética como laica. O sea, las ideas religiosas se quedan fuera de la discusión, no son parte de mis argumentos. Puede haber personas judías, maometanos, budistas en el sentido religioso, taoístas en el sentido religioso, lo que sea, que hagan bioética,
pero lo que caracteriza a la bioética, al ser laica, es que todas las creencias religiosas y todas las ideas religiosas y las instituciones religiosas quedan aparte. Entonces, se fijan la diferencia entre ser laico y ser ateo. O sea, el laico puede tener Dios, simplemente elige en qué aspectos de su vida es laico. Y la bioética requiere que se sea laico. En cambio, una persona no teísta o una religión no teísta sí es atea. Ahora, ¿por qué esta insistencia en que la bioética tiene que ser laica? Porque los argumentos bioéticos no deben de incluir creencias, sino que se apegan no a las creencias, sino a lo que es común a todos, por la misma razón que habíamos dicho, porque la bioética busca acuerdos. Entonces, si yo busco estar de acuerdo con un grupo de 40 personas y yo les quiero decir que Dios realmente es, tienes 8 patas y 5 brazos y es muy malo, le gusta dañarnos, o que Dios es el hijo de otro Dios que lo mandó para que lo matáramos y así nos perdonara. O sea, los argumentos más extravagantes, si yo quiero convencerlos de algo con base en estas ideas, no voy a convencer a nadie, porque mis creencias y mis ideas pueden ser muy diferentes a las de ustedes. Y lo que la bioética busca es entonces apegarse a lo que es común a todos para poder lograr acuerdos. Y lo común a todos, casi parece que estoy recitando Heráclito, pero no, lo común a todos es la capacidad de pensar, de reflexionar, entonces de argumentar de manera racional. Y eso es lo que podemos hacer para hablar de bioética. Por eso la bioética tiene que ser laica. Y la bioética no debe de incluir argumentos teístas ni religiosos. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo podríamos anclar en la bioética una religiosidad no teísta si no podemos incluir creencias personales? Porque ya estaríamos fuera del ámbito de la bioética. Bueno, pues la única salida es que esta religiosidad no teísta, que tiene que ser también laica, tiene que dejar de basarse en ideas o en creencias para basarse en hechos confirmados que todo individuo o toda sociedad pueda tener acceso a ellos, lo que llamamos hechos duros, hechos que se puedan constatar. Y yo considero que la bioética y la ecología ofrecen estos hechos duros que se pueden constatar, que pueden ser constatables por cualquier persona que se aboque a estudiarlos de manera seria, ¿sí? Y creo que estos hechos nos pueden conducir a una religiosidad tanto atea como laica, lo cual nos permitiría una religiosidad, no una religión, una actitud de religiosidad con el resto de las personas que puedan tener o no tener religión, pero que nos lleve a formar comunidad, ¿sí? Religiosidad en el sentido de comunidad. Y ese tipo de religiosidad que me interesaría, que sería tanto laico como ateo, nos brindaría la posibilidad de una religiosidad que se impone sin imponer dioses, sin imponer normas, sin imponer creencias, sin imponer nada, pudiera responder a los retos del mundo contemporáneo. Entonces busco la posibilidad de fundar esa religiosidad más allá de las creencias personales, en hechos comprobados y comprobables para lograr acuerdos mundiales. Digamos, eso es lo que pretendo hacer en esta clase, investigar si esto es posible. Ahora, quiero hacer una aclaración. No es porque yo quiera defender un cientificismo a ultranza y solo lo que me compruebes, ¿no? Esta actitud no sería propia de un filósofo. O sea, no se trata de defender un cientificismo, sino de crear las condiciones, ¿no? Crear como la
la cuna en la cual se pueden gestar acuerdos mundiales. Y esa cuna no son las múltiples religiones, ahí lo que hay son diferencias, y lo que buscamos es lo que nos pueda llevar a ser una comunidad, lo que nos toca de común a todos. Entonces, yo para esto quisiera partir muy aristotélicamente de la experiencia, ¿sí? De la experiencia real, de la experiencia que tenemos todos en la vida cotidiana. Y la experiencia fundamental para la bioética, que es un saber que pretende unir humanidades y ciencias para salvaguardar la vida del planeta. Bueno, el hecho fundamental que enfrenta como más grave la bioética, el foco rojo, digamos, del cual se desprenden múltiples problemas y que a su vez es gestado por muchos problemas, el gran núcleo es el calentamiento global, ¿sí? O sea, todas las actitudes humanas que tienen que cambiar, esto incumbe a la ética, esto es ética, pero todas estas actitudes humanas que tienen que cambiar para que la vida en el planeta se conserve, esto ya es bioética, todas esas actitudes tienen que cambiar para que dejen de calentar al planeta, porque el calentamiento global es lo que desencadenaría todos los malestares en el planeta. Desde, por ejemplo, grandes enfermedades en lugares donde no hay posibilidad de tratarlas, conforme se va recorriendo en los meridianos terrestres el calor, de repente llegan mosquitos que antes no existían y empiezan a producir epidemias de dengue o de malaria o de qué sé yo, en gente que no está habituada ni siquiera a reconocer esas enfermedades. O las grandes migraciones por falta de agua, ¿sí? O por la sequía extrema, qué sé yo, o por lluvias extremas, porque recordemos que el calentamiento global sí alude a que el planeta se está calentando, pero no quiere decir que de repente todos vayamos a tener mucho calor. Lo que provoca el calentamiento global son cambios drásticos en la temperatura. Puede haber lugares que se van a congelar por completo, lugares que van a quemarse por completo. Entonces, insisto, son muchas las actitudes humanas que confluyen en este efecto, que es el calentamiento global. Y son muchas las consecuencias que surgen de este efecto. Entonces, el calentamiento global, desde mi perspectiva, es el problema más importante de la bioética. La pregunta es, ¿hace falta religarnos los seres humanos para resolver este problema? Bueno, yo aquí daría un rotundo sí, sí hace falta. O sea, las acciones concretas en un país no sirven. Hacen falta acuerdos globales. Hacen falta acuerdos en los que, bueno, los países que más contribuyen al calentamiento generalmente ni siquiera lo reconocen. Pero desgraciadamente, si un país elabora todo lo necesario para dejar de contribuir al calentamiento global, no sirve si otro no lo hace. O sea, el problema no es como alguna vez decía el presidente, México no tiene el problema la ecología no es un problema tan importante para México. Error. La ecología es un problema importante para todo el mundo, porque es global. Lo que pasa en China nos afecta y lo que pasa aquí afecta a Australia. Y lo que pasa en Australia nos afecta aquí. Entonces, es el orbe completo. Entonces, si sí queremos religarnos y en ese sentido tener una actitud religiosa, laica, atea, para resolver este problema bioético, independientemente de que tengamos nuestras creencias religiosas personales, pero buscar esta religiosidad en el sentido de comunidad y en el sentido de escrúpulo y en el sentido de norma moral, yo pregunto, ¿cuáles serían los valores necesarios, ya que no vendrían esos valores dados por un Dios? ¿Sí? Recordemos que Kant consideró que sin la posibilidad de encontrar algo firme sobre lo cual fundar la ética, pues no hay ética posible.
Esto, bueno, lo va a cuestionar Nietzsche y lo va a cuestionar Heidegger, pero no vamos a meternos con eso ahorita porque sería imposible abarcarlo en este tiempo. Simplemente démosle razón a Kant en algo. Tenemos que encontrar algo en lo cual, algo con un valor que no sea cuestionable, para que todos podamos estar de acuerdo en los valores que guiarían esta forma, esta religiosidad, ¿sí? O sea, un suelo firme que sirva como los cimientos sirven a un edificio, ¿no? La cimentación para un edificio, tú no puedes construir un edificio sin cimientos. Bueno, tú no puedes proponer una ética sin la cimentación básica, las ideas y los valores básicos sobre los cuales construirás toda la ética. Kant encontró ese valor absoluto en el valor de la razón. El valor de la razón, porque la razón es capaz de lograr crear una buena voluntad que nos conduzca al deber. En fin, Kant es un pensador complejo, pero este aspecto kantiano no ayuda a la bioética. ¿Por qué? Porque esta forma de valorar el mundo con base en categorías propias del ser humano es lo que ha conducido al planeta a la situación en la que está. Si lo que va a tener valor por encima de todo es la razón, pues entonces lo que va a tener valor por encima de todo es la vida humana y no la vida del planeta. Y ya habíamos dicho, al planeta no le, al planeta, a la bioética no le preocupa la vida del ser humano, sino la vida en su conjunto. Entonces, decir lo más valioso es la razón y nosotros somos los seres racionales, entonces somos los más valiosos, pues es un poco una trampa, ¿sí? O sea, el esquema kantiano, desde mi perspectiva, con la cual no todos están de acuerdo, pero desde mi perspectiva, con lo cual sí estaría de acuerdo, por ejemplo, Heidegger o Nietzsche, es el mismo esquema del cristianismo o del judaísmo, porque lo que estamos diciendo es, el ser humano es más importante que los demás. ¿Por qué? Porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque es el ser racional y la razón es el valor incuestionable. Pero entonces, en ese sentido, las grandes religiones institucionalizadas a la fecha, digamos las grandes religiones que se han institucionalizado, han sido antropocéntricas. Y Kant es antropocéntrico. ¿Qué quiere decir antropocéntrico? Ojo, porque antropocéntrico lo que quiere decir es que el antropos, el ser humano, está al centro de todo y todos los demás valores tienen que girar en torno a este ser privilegiado, ¿no? Privilegiado porque es el único que es capaz de ser libre y crear su propio destino, va a decir Pico, ¿no? O privilegiado porque es hecho imagen y semejanza de Dios, o privilegiado porque es capaz de razonar y de dar argumentos racionales, por lo que quieras. Pero esto es antropocentrismo. No confundamos el antropocentrismo con el antropomorfismo. Antropomorfizar a un animal es darle la forma humana. Por ejemplo, estas gentes que le ponen zapatos y falda a la perrita, ¿no? Es una forma, es faltarle el respeto a la perra porque pues, la perra no tiene por qué usar estas cosas que los seres humanos usamos, quién sabe por qué, porque podemos estar muertos de calor, pero nos ponemos ropa encima, ¿no? Eso sería muy interesante un día filosofar en torno a la vestimenta del ser humano, ¿no? El único ser que pone algo entre su pie y el suelo que pisa, ¿no? Todos los demás animales pisan directamente. El único ser que pone algo entre su piel y el medio ambiente. Y no por frío, sino en cualquier lugar y en cualquier situación. Pero bueno, antropomorfizar es darle forma humana a algo. Ser antropocéntrico es otra cosa. Es poner en el centro de la ética al ser humano. Entonces, la bioética no puede ser antropocéntrica por definición, porque no se preocupa, otra vez vuelvo a lo mismo, por la vida humana, sino por la vida en el planeta. Entonces, en ese sentido, al no poder ser antropocéntrica,
yo considero que ya no es factible, y aquí va una premisa fuerte, pero bueno, hay que ser honestos y decir las cosas como van, ¿no? Yo considero que ya no es posible, que ya no viene al caso hablar de humanismo. Ya no. El humanismo representa un avance colosal frente al teocentrismo, ¿no? Antes del Renacimiento, todo estaba centrado alrededor de la idea de Dios y parece ser como si en el Renacimiento renaciera el ser humano y el ser humano es lo más importante. Y otra vez, hasta en la pintura se ve como se humaniza esa figura, ¿no? Toma carne, piel humana, ¿no? El humanismo tuvo un papel muy importante en el arte renacentista, en la filosofía renacentista, en la ciencia renacentista. Pero hoy en día el humanismo no nos ayuda a salir de la crisis ecológica, porque el humanismo, que fue este avance colosal, tiene como valores fundamentales valores humanos, ¿sí? O sea, cualquier propuesta humanista tiene su origen en el antropos mismo y tiene al antropos en su centro. Esa es la esencia del humanismo. Pero existe, creo yo, una salida diferente. ¿Cómo superar el antropocentrismo? A ver, no sé si quede claro por qué por qué es necesario superar el antropocentrismo. Porque ver al ser humano como el centro de todo y el que tiene el derecho a usar el mundo como se le dé la gana, porque es hecho imagen y semejanza de Dios, o porque es muy inteligente, o porque es racional, o simplemente porque puede, cualquier razón que le demos, pero ver al ser humano como el centro y el más importante de toda de cualquier ecosistema, nos ha llevado a destruir el planeta. Nos ha llevado a destruir el planeta. Porque no vemos al orangután como un animal con los mismos derechos que nosotros. Entonces, pues, ¿qué más da destruir su hábitat y sembrar aceite de la planta que da el aceite de palma? ¿No? Eso es muy bueno para el ser humano porque es un aceite muy barato y hace más baratos los productos que el ser humano necesita comprar. Pues todo trae aceite de palma, desde el jabón hasta la Nutella. Y bueno, pues los orangutanes están a punto de extinción ya, pero bueno, no importa, porque el ser humano es lo más importante. ¿Y qué más da destrozar la vida en el mar? Bueno, hay que sacar cantidades brutales de pescado en redes que arrastran, y al arrastrar esas redes no solamente toman pescados, arrasan los ecosistemas marinos, todas las plantas que estaban ahí, se las llevan también las redes, tortugas que son devueltas al mar ya muertas, porque la mayoría de las veces son toneladas encima de una tortuga, ¿cómo va a sobrevivir? Son redes enormes, enormes, de muchísimos metros, de un círculo enorme y un largo brutal. Bueno, pero el ser humano come, tiene que comer, y entonces, pues, ¿qué más da destrozar el mar? Entonces, esta idea de que es necesario explotar la tierra para la sobrevivencia humana es la que nos ha puesto en peligro de extinción a todos, no nada más a los seres humanos, al planeta en su conjunto. Y si ustedes ven a Chapingo, yo no sé si todavía siga ahí, pero el lema que era de Chapingo, al menos la última vez que yo fui, dice a la entrada: explota la tierra y no al hombre. Bueno, pues está muy bonito en el sentido de no explotar al ser humano, pero Heidegger diría: ¿y por qué no podemos dejar de explotar al planeta? O sea, ¿por qué no podemos hacer una relación de armonía y no de explotación? Entonces yo me pregunto, y en esto pues sí, siguiendo a Heidegger, ¿podemos dejar de explotar nuestro entorno y crear esta relación armónica? Y tal vez la pregunta es si es posible vivir en el mundo sin usarlo, sin verlo como algo que está ahí para nuestro propio beneficio. Bueno, ya Heidegger en todo esto basa su crítica al humanismo. Heidegger tiene una crítica muy fuerte al humanismo, pero
aquí yo quisiera meter un poco algo que yo estudio y que me gusta mucho y que he aprendido a hacerlo de manera académica. Yo siempre estudié el Tao Te Ching por mi cuenta y gracias a un profesor em, de la India que conocí en un congreso, el profesor me dijo, eso que tú haces se puede hacer muy académicamente en la East West Society, en el East West Center de los Estados Unidos, que está en Hawái. Yo voy a hacer que tú ingreses. Bueno, pues el profesor no logró que yo ingresara y se molestó mucho, pero a los años siguientes él siguió haciendo la lucha hasta que me aceptaron y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué hacen ahí. Y pues qué hacen ahí, lo que hacen es maravilloso porque hacen filosofía comparada. Comparan la filosofía oriental con la filosofía occidental y lo que surge es muy interesante, es muy fructífero. Entonces, en lugar de exponerles a ustedes la crítica al humanismo de Heidegger, yo prefiero exponerles a ustedes la crítica al humanismo del Tao Te Ching o Tao Te Ching o Tao Te Ching, como quieran pronunciarlo, ¿no? Hoy en día, de acuerdo a las normas chinas actuales, el Tao Te Ching. El Tao Te Ching no habla de Dios ni de religiosidad. Eso no es propio del Tao Te Ching. El Tao Te Ching se supone que lo escribió Lao Tse, aunque realmente es un poco como los textos homéricos, ¿no? Que se supone que los escribió Homérico, pero hoy sabemos que se fueron creando a través de siglos, ¿no? Bueno, el Tao Te Ching también ha habido descubrimientos recientes que demuestran que hubo muchas versiones del Tao Te Ching a lo largo de los siglos. Pero ninguna de estas versiones habla de Dios. Es una idea ajena. En cambio, sí habla de la posibilidad de sacralizar el mundo, o sea, de tomar el mundo como algo sagrado en sí mismo, no porque sea creado por Dios, ni ninguna idea de ese tipo, sino, por ejemplo, dice el Tao Te Ching, todo lo que hay bajo el cielo es sagrado y no debe ser manipulado. Bueno, es una idea que mis amigos científicos yo se las doy y se rascan las vestiduras, porque pues justamente lo que muchos quieren desde la bioética es esta capacidad de manipular no solo el mundo, sino genes y lo que se deje, ¿no? Pero bueno, claro que es una idea cuestionable no manipular al mundo, no manipularlo en el sentido real, ¿no? De usarlo con las manos, ¿no? De cambiar un gen a otro lugar o de cambiar el curso de un río y hacerlo presa, y, o sea, de incidir en el mundo, ¿no? Pero el taoísmo asume una sacralización, digamos, secular, ¿no? Inmanente de acá, de este mundo, una sacralización de la existencia que demanda respeto por la naturaleza. ¿Para qué? Para crear armonía entre el ser humano y el resto del mundo, el resto de la naturaleza. Entonces, es algo muy curioso porque para el taoísmo no hace falta ser humanista. Incluso ya ellos tienen una palabra para designar tanto al humanismo como las humanidades. Sobre todo el humanitarismo, ¿no? Y esta palabra es Ren. Ren es un concepto chino que se traduce como humanismo o humanista, y Ren es un concepto propio del confucianismo. O sea, para el confucianismo es muy importante. Ren es la virtud humanista, ser humanista, ¿no? Es una gran humanista. Es una persona muy humana. O sea, tiene todos estos significados, ¿no? De que el ser humano es algo muy bueno y hay que ser humanistas. Para el taoísmo, en cambio, que es anterior al confucianismo, cuando ya hablas de Ren, cuando ya hablas de humanismo, es que algo ya va mal. Es que algo ya se fregó. Es muy chistoso porque dice el Tao Te Ching, déjenme ver si tengo acá la cita. Dice el Tao Te Ching, cuando se abandona el gran Dao, ¿qué quiere decir Dao o Tao? El flujo del devenir, el gran camino del universo, todo lo que fluye. Pero cuando se abandona el gran Dao, a punto aparece Ren, a punto aparece el humanismo.
A punto aparece la rectitud. Y dice este parágrafo del Tao Te Ching: elimínese el humanismo y rechácese toda esa rectitud impuesta y la gente regresará al amor natural, al sentimiento natural de piedad. Hay una concepción cuestionable de que la naturaleza humana en sí sea piadosa, ¿no? Bueno, es propia del Tao Te Ching, pero lo que me encanta es cómo desde el siglo VI antes de Cristo ya había una crítica a las posturas humanistas en el taoísmo y nosotros tuvimos que esperar a Heidegger para tener una crítica estructurada al humanismo. Entonces, bueno, para el taoísmo todas las posturas que se basan en Ren, o sea, en el humanismo como virtud, ¿no? Una persona muy humanista, una persona muy humanitaria. Para el taoísmo esto es indicativo de que ya se quebrantó algo básico. Y dice, otra parte del Tao Te Ching dice, a ver, el cielo y la tierra y la naturaleza no es ni humanista ni humanitaria. Dice, para él el devenir es lo que es. Vive, muere, vive, muere, vive, muere. Y nunca un lobo va a decir, ay, no, pero pobre gallina, no me la voy a comer porque la gallina solo tiene su vida y yo tengo que respetar. Y no es que sea malo, es que simplemente es inocente en el sentido nietzscheano, ¿no? En el sentido de que es lobo, punto. Actúa como lobo. Entonces dice el Tao Te Ching, el sabio, el verdadero sabio no debería ser ni humanista ni humanitario, al igual que lo es la naturaleza. Es cuestionable, es difícil de aplicar hoy en día el taoísmo, aunque se puede. Hay aspectos del taoísmo que son muy importantes para hoy en día y que quiero verlos aquí con ustedes. ¿Cuál sería uno de estos aspectos? La idea de que el cosmos, el mundo, el planeta, en su devenir constante, no es ni bueno ni malo, no es culpable o no, sino la idea de que está más allá del bien y del mal, y de que el bien y el mal son conceptos que hemos creado los seres humanos como acuerdos humanos. Si no es que yo descubra y diga, ay, encontré el bien y el mal, aquí está, no existe en la naturaleza para el taoísmo, ¿sí? Es una creación de la mente humana. Y esta filosofía, pues obviamente tiene una gran confianza en la unidad de la totalidad y en el devenir, que es el Tao. O sea, esta filosofía parte de la idea de que si logramos armonía con el planeta, con el cosmos, pero armonía no en el sentido mítico o místico de la armonía universal, no, simplemente vivir sin destruir. Yo entendí muy bien a qué se refiere esto cuando vi el sueño número 13 de Kurosawa. Yo se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Akira Kurosawa, el gran cineasta, tiene una película que se llama Sueños. Y seguramente ustedes la han de encontrar en internet porque seguramente esta es una clásica. Es una película muy, muy importante. Y relata 13 sueños que tuvo él. Algunos sueños sí son así, ¡ay, creepy! Pues son pesadillas. Pero el último sueño de Akira Kurosawa presenta una sociedad taoísta. Entonces, una sociedad taoísta, ¿cómo vive? Pues vive del agua del río, ¿no? No es que no puedas tomar el agua del río porque no puedes manipular la naturaleza, no, tienen sus molinos de agua. Pero claro, como dice Heidegger, ahí no es que yo obligue a la naturaleza a que me dé su energía, yo me limito a depender de la naturaleza. O sea, el río se mueve, el molino se mueve junto con el río, pero yo no cambio el curso del río ni almaceno su energía, yo simplemente dependo de él, ¿no? Yo doy la semilla a la tierra la abriga, su fruto crece, pero yo no le meto fósforo, nitrógeno, o sea,
yo voy en armonía con la naturaleza. Este sueño 13 de Akira Kurosawa presenta esta idea y no es que yo crea que hoy en día podemos regresar a la cabaña de Heidegger, él sí se fue a su cabaña, ¿no? No es que hoy en día podamos regresar a una cabaña y vivir sin electricidad y decir, no, a la técnica es el demonio. Bueno, de hecho eso ni Heidegger lo dijo. Heidegger dijo, abramos las puertas de la casa a la técnica, pero hagámoslo con ética y con cuidado. Bueno, Heidegger no dijo ética porque no usaba esa palabra, pero hagámoslo dándonos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo no creo que haya un retorno a la armonía con la naturaleza que implique dejar todo nuestro mundo y irnos a una cabaña. Pero yo lo que sí creo es que podemos tomar ciertos principios del taoísmo para aplicarlos al mundo contemporáneo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, a la forma en la que fluye el Dao, el devenir, el taoísta la llamará Li. Este concepto, Li, alude a un orden que no es matematizable, ni simétrico, ni estructurable. Por ejemplo, las vetas de la madera. Si ustedes ven una madera, ustedes están viendo sus vetas y no es que sean idénticas de un lado y del otro sean matemáticamente idénticas. Pero el taoísta diría, eso es Li, es el orden de la naturaleza, es el orden en que ese árbol creció. O por ejemplo, el bambú. El bambú ya ven que tiene sus segmentos, ¿no? Y nunca hay uno que sea igual a otro. Bueno, eso es Li. El agua, ¿cómo fluye el agua? Si tú echas un vaso así y otro así, nunca lograrás que fluya de la misma manera un vaso con otro. Li es, pues, apegarse al orden de la naturaleza, que se puede ver en esas vetas de la madera, en esos segmentos del bambú, en la corriente del agua, en el movimiento de las estrellas, ¿sí? Pero entonces sería acomodarnos al orden del planeta, sacando provecho de él, pero sin explotarlo. Sin explotarlo. Tomar lo que se requiere sin explotarlo. Sacar provecho del mundo como el ave saca provecho del aire, ¿no? O como el pez saca provecho, o la tortuga saca provecho de las corrientes marinas. No afectan negativamente no afectan negativamente al mundo. Entonces, esta relación entre el ser humano y el mundo, fuera del antropocentrismo, reclamaría el reconocimiento de que la naturaleza está en unidad y de que el ser humano es una mínima expresión de esa totalidad de la naturaleza, ¿sí? Y no es un ser privilegiado. Entonces, pues tal vez tendríamos que proponer algo así como un ecocentrismo en lugar de un antropocentrismo, ¿no? Un ecocentrismo, acuérdense que ecología viene de oikos, casa, ¿no? El planeta es nuestra casa. Entonces, un ecocentrismo que tuviera la claridad de decir, lo que tiene que estar al centro de nuestras preocupaciones es el planeta, no la vida humana. El planeta en su conjunto. Entonces, bueno, esto ya es ir más allá del humanismo. Acuérdense, el lema del humanismo era nada humano me es ajeno, ¿no? Y yo tengo una maestra que siempre lo dice así como, nada humano me es ajeno. Bueno, sí está bien, eso fue muy importante en una época. Ya no, eso ya no sirve para rescatar el mundo. Tendríamos que decir, nada me es ajeno, nada. Nada, ni lo que pasa en China, ni lo que pasa en el mar, ni lo que pasa en el aire, ni lo que pasa en los océanos. Todo nos afecta. Ni la bestia más cercana, ni el planeta más lejano me son ajenos. Y Nerval tiene unos versos que yo los invito a que los busquen. Los versos dorados, a lo mejor los conocen. Es más, creo que los traigo por acá. Déjenme. Fíjense, se los voy a leer. Son muy cortitos, los versos dorados de Nerval. Dice: hombre, libre pensador, ¿te crees el único ser pensante en un mundo que estalla la vida en cada cosa? De las fuerzas que tú tienes, tu libertad dispone,
pero está el universo ausente en tus consejos. Respeta en cada bestia un espíritu activo. Cada flor es un alma que se abre a la naturaleza. Un misterio de amor en el metal reposa. Todo es sensible y todo tiene influjo en tu alma. Teme en el muro ciego un mirar que te espía. A la materia misma un verbo va ligado. No la utilices para un fin impío. Suele en el oscuro ser habitar un Dios oculto y como un ojo en ciernes cubierto por sus párpados, tras la corteza de la piedra crece un espíritu puro. O sea, cuando habla de Dios está hablando de una piedra. Cuando habla de Dios está diciendo que todo es sensible, que un misterio de amor en el metal reposa. A ver, cualquier físico, cualquier químico estaría de acuerdo en que un misterio de amor en el metal reposa y que ahí hay o sea, los átomos de esta cosa no se dispersan, ¿sí? O sea, aquí hay un misterio que nos han explicado hasta la saciedad desde la química, pero cuya última razón no tenemos. Entonces, esta idea de que nada nos es ajeno, de que un misterio de amor en el metal reposa, es el tipo de religiosidad que yo creo que nos hace falta. Nos podría religar a unos con otros, pero a todos con la naturaleza para respetarla y quizá aún estemos a tiempo de evitar el desastre. Pero sí creo que para eso hace falta superar el humanismo, porque el humanismo conlleva la idea de que el ser humano es privilegiado y no lo es. O sea, ¿de dónde sacamos que el ser humano es privilegiado? Bueno, depende de qué es el concurso. A ver quién piensa mejor y quién puede dar un mejor argumento. Ah, pues sí, el ser humano es privilegiado. ¿Quién puede volar? No, el ser humano no. ¿Quién puede sumergirse en el océano y salir con la comida en la boca? El ser humano no. ¿Quién puede cuidar mejor a sus crías? El ser humano tampoco. ¿Quién puede vivir en armonía con la naturaleza? El ser humano tampoco. ¿Quién puede construir su casa, cuidar a su prole y no destruir sus alrededores? El ser humano tampoco. Entonces, ¿de qué es el concurso de la vida? ¿De quién piensa más? Bueno, pues sí, lo ganamos. Pero si es de quién puede vivir mejor en el mundo, lo perdemos. Entonces, esta idea de que el ser humano es la pieza clave y lo más importante de la existencia de las cosas de este mundo, pues es una idea de cuño religioso, aunque la sostenga un científico ateo. Se enojan mucho conmigo mis compañeros del colegio de bioética cuando les digo, tu pensamiento es religioso. O sea, si tú crees que puedes hacer lo que se te dé la gana con el mundo, con tal de lograr encontrar el gen que vas a quitar y que vas a poner y quieres pasar por encima de toda la ética para lograr un experimento, eres religioso, pero religioso en el mal sentido. Te estás religando con el conocimiento científico como si esa fuera una verdad absoluta. Lo que hace falta es religarnos con aquello que tenemos que respetar, que es la vida del planeta. Entonces, sí creo que es hora de olvidarnos del humanismo. Fue muy bueno en su momento, tuvo un papel muy importante, pero lo que hoy falta ya es un ecologismo o incluso un animalismo. Ya, cuando yo proponía ante el humanismo el animalismo, yo me acuerdo que algunos alumnos me decían, profesora, pero es que hasta la palabra animalismo suena feo, animalista. Y yo les decía, es que no sean ingenuos, no, las palabras no suenan feo. Tú estás poniendo algo en esa palabra que te hace ver la palabra humanista con un halo de divinidad que surge del cielo y la palabra animalista como, ay, feo, ¿no? Pues tu concepción del animal está mal y tu concepción del ser humano está santificada. Entonces creo que ha llegado el momento, por la situación por la que atraviesa el planeta, que tenemos que dejar de ser humanistas y tenemos que comenzar a ser ecologistas, animalistas, biocentristas y todo lo que involucre y todo lo que implique
respetar al planeta en su conjunto y salvaguardar la vida del planeta y no nada más la vida humana.